Desde la República del Ecuador saludamos a todos aquellos que nos acompañan también por el internet. Este es su templo Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Tengan cada uno de ustedes la más cálida bienvenida. Invito a ponerse de pie para cantar la doxología. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, y de este libro de Hebreos vayamos al capítulo 2 para leer los primeros 3 versículos. Hebreos capítulo 2, vamos a leer los primeros 3 versículos y voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 3. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio del ángel fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Juntos en 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra, de estar este día, tu día, en tu casa. Oramos, Señor, por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, el cual usted es el creador. Oramos para que estas personas que están en autoridad, en eminencia, puedan llegar al conocimiento de tu verdad y mediante ella puedan tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también, Señor, por aquellas personas que están atravesando dolencias en su cuerpo. Oramos por la hermana Marta de Yaucán, que tu mano de gracia esté sobre su situación y que se realice realmente tu voluntad en todo lo que pasa en su cuerpo. Y oramos también, Señor, por aquellos que han perdido familiares, amigos, que tú les des la sabiduría y la fortaleza que necesitan para atravesar esta situación difícil humanamente. Señor, predispone nuestras mentes y nuestros corazones. Saque toda cosa que estorbe dentro de cada uno de nosotros y predispongamos nuestras mentes para escuchar y extraer los principios bíblicos en cada uno de nosotros
Gracias te damos porque usted es el invitado especial siempre, guiándonos y dirigiéndonos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hermosa cantemos a Dios el Hijo, porque Él es merecedor de cada una de nuestras alabanzas. Entonemos el himno número 18, que lleva como título "Es dulce el nombre de Jesús". Inigualable es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora le invito a ponerse en pie para cantar el himno número 27, El placer de mi alma. Solo tienes su clemencia.
porque de esa manera estamos contribuyendo en la gran comisión que es para extender el reino de Dios sobre esta tierra. A continuación dejo con ustedes a nuestro pastor Samuel Villavicencio, esperando que el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae con el tema Pensemos en nuestra salvación tan grande. Pensemos en nuestra salvación tan grande. Dejo con ustedes a nuestro pastor Samuel Villavicencio con ustedes. Dios ha provisto al mundo de tecnología. Y gracias a Dios nosotros estamos usando la tecnología en el buen sentido de la palabra, porque también la tecnología se la usa en otros sentidos que no son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y he recibido algunas sugerencias, no sé de qué países, y quieren saber quiénes somos, de dónde aparecimos nosotros en el internet, quiénes somos. Bueno, para aquellos que han preguntado quiénes somos, les voy a decir quiénes somos. Somos una iglesia que existe para proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, y este país, el Ecuador, ha tomado el mes de julio como el mes de las misiones, y esta iglesia en particular no va a tomar una semana, va a tomar todo el mes de julio para hablar de misiones, haciendo discípulos hasta que alcancen la madurez de Cristo, inspirándonos a una vida de obediencia en la palabra, fortalecidos por el Espíritu Santo. Esperamos la segunda gloriosa venida de Cristo a esta tierra, la que nos impulsa a vivir una vida santa y de servicio fiel a Él. Nos complace crecer juntos en el nombre del Señor. Gracias a Dios. A Dios sea la gloria. Y a cada uno de ustedes, los presentes y los que nos observan por el internet. Samuel y Priscila les saluda. Pensemos en nuestra salvación tan grande, es el tema para esta mañana. Y a manera de introducción quiero referirme a algo que ustedes ya lo han leído, ustedes ya lo conocen, y yo voy a leerles algo de la vida real que pasó en un sitio que se llaman las Cascadas de Niágara, en Estados Unidos. Algunos han tenido el privilegio de visitarlas, otros las han visto por la televisión, pero voy a leerles algo real que ocurrió ahí. En la frontera entre Estados Unidos y Canadá hay una catarata famosa llamada la Catarata de Niágara. Es ancha y caudalosa, ya que se encuentra en un gran río. Hace más de un siglo sucedió un caso curioso con relación a aquella cascada. Parece que unos kilómetros arriba de la catarata, cierto hombre se dispuso a pescar desde un bote pequeño, y como ustedes saben, a mí me encanta pescar. Y entonces, como habló de pesca, yo puse interés en esto. Remó hasta un punto donde el agua pasaba lentamente y echó el anzuelo hacia el fondo. Pasó el tiempo y como no pescó nada, le dio sueño. Tranquilamente se acostó sobre una colchoneta para echarse una siesta. Mientras dormía, el bote lentamente se apartó de tierra y entró a la corriente del río. Mientras la fuerza del agua crecía, el bote iba flotando río abajo hacia la gran cascada con su pasajero dormido. Ahora, a 2 kilómetros o 3 tal vez de la cascada, las autoridades habían puesto grandes avisos prohibiendo la navegación, porque la corriente iba cada vez más rápida mientras se acercaba al punto del salto.
El dormitado pescador pasó tranquilamente los avisos tras avisos tras avisos, hasta llegar a unos metros cerca de la cascada. De repente algunos transeúntes que estaban a la ribera del río se dieron cuenta que un hombre estaba acostado en ese bote y llamaron frenéticamente para despertarlo. El pescador oyó sus gritos y volvió en sí, se despertó. Asustado empezó a remar con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Se había dejado llevar por la corriente hasta la cascada y fue llevado por el agua hasta el remolino al pie de la cascada, al pie de la catarata. Aquel hombre perdió su vida por descansar y dormirse cuando debía haber estado despierto y alerta, y por descuidar los avisos y dejarse llevar por la corriente. ¿Qué tiene esta historia de ver? ¿Qué tiene esta historia que ver con el libro de los Hechos, que es donde vamos a centrar la meditación en esta mañana? ¿Qué tiene que ver esta historia que les cuento con el libro de Hebreos? El peligro de dejarse llevar por la corriente no solamente se encuentra en los ríos, también es un peligro en la vida espiritual. El autor de Hebreos habla del terrible peligro de deslizarnos en nuestra relación con Dios. El plan de lectura de este mes de julio, aquí en nuestro templo redimido de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, empieza con Hebreos. Y en este mes de julio estamos hablando de visiones. El tema para esta ocasión es: pensemos en nuestra salvación tan grande. Y lo he tomado del capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. La pregunta retórica: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y la respuesta es obligatoria. No escaparemos. No escaparemos. En definitiva, no escaparemos de las consecuencias sumamente desagradables, aún horrendas, de tan enorme descuido. Es entonces el momento de preguntarnos: ¿cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seremos tal vez cuidadosos o descuidados? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es usted? ¿Cómo son los que nos están observando por el internet? Cuidadoso es un atributo positivo y loable. Descuidado suele ser, por el contrario, un rasgo muy peligroso, y el resultado a menudo son los accidentes, fracasos sociales, materiales, económicos y espirituales, y además la muerte física prematura si usted se descuida. Veamos el significado de cuidadoso, es decir, esmerado, que hace las cosas con atención para hacerlas muy bien. Eso es el significado de cuidadoso. ¿Acostumbra usted poner la necesaria atención en lo que hace para que todo le salga bien? ¿Acostumbra usted eso? Ahora veamos el significado de descuidado. Dejado, negligente,
desidioso, abandonado. Esas son las características o el significado de una persona descuidada. Vuelvo a preguntarles, hermanos, amigos y los que nos observan por el internet, ¿cómo se clasificaría usted? Sí, usted a sí mismo, ¿cómo se clasificaría? ¿De cuidadoso o acaso de descuidado? ¿Cómo se clasificaría? O cuidadoso de algunas cosas, pero de otras no. Si es así, ¿cuáles cuidas y cuáles estás descuidando? Me parece no equivocarme al observar que aflora en nosotros los humanos un mal demasiado común: el poner mucho cuidado en cosas materiales, aún las más insignificantes, mientras descuidamos las de suprema importancia y valor, que son las espirituales. Hermanos y amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Subamos al plano espiritual, ¿qué les parece? ¿Le ha dado usted verdadero valor a su salvación? ¿Le ha dado usted el verdadero valor a su salvación? ¿Ha seguido cuidándola con esmero y afán hasta hoy? Poniéndole mucha atención día y noche, 24/7, para no perderla jamás. Mi apreciación personal, mi temor, es que el vocablo salvación se escucha con tanta frecuencia en las predicaciones, clases bíblicas, como para provocar hasta, yo diría, un poco de aburrimiento y bostezos. Sí, de tanto pronunciarse o repetirse, pierde su significado original, su impacto, su incalculable importancia. Y es por eso que vamos a ver algunos consejos. Y en primer lugar, la ley fue grande, dicha por los ángeles. Y vamos a leer Hebreos 2, versículos 1 y 2, y mantengan abierta esa cita porque vamos a meditar en torno a estos primeros 3 versículos del capítulo 2 de Hebreos. Y voy a leer Hebreos 2, 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por quienes, por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí vemos, hermanos, en estos versículos una advertencia que nos hace el autor de Hebreos a la diligencia. Y yo también voy a agregarle algo más de lo que dice Pablo. Pablo también, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15, le dice a su joven discípulo Timoteo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué les parece, hermano? En Hebreos 2 tenemos la primera de una serie de advertencias o exhortaciones a nosotros los que creemos en Jesucristo. Aquí el Espíritu Santo nos aconseja a ser diligentes en la vida espiritual, porque si no lo hacemos, nos deslizamos, dice. Nos deslizamos. La palabra deslizar quiere decir literalmente dejarse llevar por la corriente.
Como creyentes, hermanos, podemos hacer lo mismo que hizo aquel despreocupado pescador. Algunos de nosotros descansamos cuando debemos estar vigilantes. Descuidamos los avisos de la palabra de Dios y nos dejamos llevar por la corriente tal vez de la cultura en que vivimos, por los objetivos en donde trabajamos o por los deseos e inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Sabemos que esta advertencia es para nosotros los creyentes, porque el autor se incluye a sí mismo. Él no está invitando a inconversos a creer en Jesús, sino a creyentes a ser diligentes en el caminar de Cristo. El apóstol Pablo da un consejo parecido al joven Timoteo cuando le dijo que debía procurar con diligencia usar bien la palabra de verdad. Con diligencia, con prontitud, despierto, usar bien la palabra de verdad, no adulterándola, no engañando a los miembros para llenar sus templos de feligreses y no de la palabra de Dios. Es necesario ser vigilantes y diligentes en nuestro andar con Dios, si no perdemos la aprobación de nuestro Señor y nos dejamos llevar cada vez más lejos de Dios por la corriente de este mundo, que es un mundo perverso. Y en segundo lugar, ¿en qué debemos ser diligentes para mantener nuestra relación con Cristo fresca y ferviente? ¿En qué necesitamos ser diligentes? Y vuelvo a Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, y aquí está la respuesta, atendamos las cosas que hemos oído. O sea, que nos deslicemos. Si no atendemos lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a deslizar. Y lo que dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Usar la palabra de verdad, pero bien, interpretarla correctamente, hacer una exégesis de la palabra de Dios. Hebreo dice que debemos atender a las cosas que hemos oído. Y Timoteo agrega que debemos usar bien la palabra de verdad. Vemos entonces que la lectura, la memorización, la meditación y el estudio bíblico son una base fundamental en nuestra vida con Jesús. De lo contrario, estamos en el peligro de deslizarnos. A través de la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer? Conocemos a nuestro Salvador y en toda su grandeza y esplendor. Y usted no puede hablar ni amar a Dios si usted no lo conoce. Conocemos a nosotros mismos y la necesidad que tenemos de Él. Todo eso conocemos cuando estudiamos la Biblia. Aprendemos cómo vencer el pecado. Aprendemos cómo agradar a Dios. Y usted no agrada a alguien que no conoce. Usted no agrada a alguien que no ama. Si usted agrada a Dios, es porque lo ama y porque lo conoce. Recibimos consuelo, dirección y fortaleza para hacer la voluntad de Dios. ¿Y de dónde? De la palabra de Dios. Recibimos las armas que necesitamos para vencer a Satanás con todas sus artimañas. Vemos que una manera de deslizarnos en la vida cristiana es, y escuche bien, una de las maneras
que usa Satanás para que usted se deslice en su vida cristiana es descuidar la lectura, meditación y memorización de la palabra de Dios. Hay otras maneras más, sí. La corriente de este mundo nos llevará lejos del Salvador, porque eso es lo que quiere el mundo. Nos podemos deslizar al dejar de memorizar y meditar la palabra de Dios. Y el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, lo que dice la palabra de Dios, si es que yo la leo. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Yo diría, para no deslizarme hacia el mundo. Aprender de memoria y meditar en pasajes de la Biblia sirven como protección contra el pecado. Y el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Y usted la guarda en su mente y en su corazón. La palabra. Así es. Obedecer la palabra de Dios nos libra del pecado. La oración frecuente durante el día mantiene nuestros contactos con Dios. Cuando dejamos de adorar, la adoración a Dios por lo que Él es y por lo que hace, mantiene nuestra comunión con Él. Cuando perdemos el fervor, y escuche bien esto, cuando perdemos el fervor de congregarnos, o lo hacemos por obligación, mejor leamos la palabra de Dios. Hebreos 10:24 y 25. Hebreos 10:24 y 25. Amén. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué debemos de considerarnos unos a otros? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo aquí Hebreos? Estos son algunos de los privilegios que acompañan nuestra vida nueva en Cristo. Podemos disfrutar del título de los demás, eso dice, del estímulo de los demás, dice el 24, y el 25, podemos adorar juntos porque nos amamos. ¿Se dan cuenta? Debemos congregarnos con otros que aman al Señor. Nos reunimos para estimularnos mutuamente a amar a Dios y servirle con gozo. Y en tercer lugar, veamos algunos personajes bíblicos que se deslizaron de Dios o se dejaron llevar por la corriente de este mundo. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y no voy a leer todas las citas bíblicas por el tiempo, pero sí le voy a dar lo que ha ocurrido con estos personajes bíblicos. Y le voy a dar también la cita para que usted los lea en su casa. Lot, en el capítulo 13 de Génesis, ¿qué pasó ahí? Se apartó de Dios al separarse de su tío Abraham, porque le gustaban las ventajas que le ofrecían las ciudades de la región donde vivía. ¿Cuántos de ustedes se están deslizando por lo material porque ven que tienen cierta ventaja ahí? Y entonces no les importa, se deslizan porque tengo una ventaja material. David, en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12, se enfrió espiritualmente porque su lascivia
le llevó a cometer adulterio y homicidio. Se deslizó, se enfrió espiritualmente. Duró por lo menos un año separado de Dios porque no quiso arrepentirse, y después de ese año su demostración de arrepentirse a Dios fue la creación de ese precioso salmo, el 51. Salomón, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11 también, descuidó a Dios por atender sus esposas y terminó adorando los dioses de ellas, porque esas esposas eran paganas. Elí, el gran sacerdote Elí, que debería haber sido el ejemplo de crianza de sus hijos, ¿qué ocurrió Elí en el primer libro de Samuel, capítulo 2? Se alejó de Dios porque no quiso reprender a sus hijos que estaban haciendo abominaciones en la casa de Dios. ¿Y cuál fue el final de Elí? Del padre sobreprotector, del padre solapador. Dios lo mató. Se desnudó, cayó aparatosamente y se desnudó. Gedeón, en el capítulo 8 de Jueces, por la fe ganó una gran victoria para Israel, pero después dejó de adorar a Dios por dar honor al efod que él mismo había hecho. ¿Sí? Y aquí vamos a leer Jueces 8:27. Jueces 8:27. Amén. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Un efod, hermanos, ¿qué era? Era una prenda de vestir hecha de un lino que llevaban los sacerdotes sobre su pecho. Eso era el efod. Era considerado santo. Gedeón probablemente tenía buenos motivos para hacer un efod. Desafortunadamente, el pueblo comenzó a adorar al efod como si fuera un ídolo. Es triste que muchas decisiones que provienen de buenos motivos tienen resultados negativos. Y permítame repetir esto. Es triste que muchas decisiones que provienen de buenos motivos tienen resultados negativos. Quizá nadie se detiene a preguntar, ¿qué puede salir mal? ¿O hay alguna posibilidad de una consecuencia negativa? Tal ni eso siquiera se pregunta. En sus planes y decisiones, tómese un tiempo para anticipar cómo una buena idea puede convertirse en un problema potencial. En sus planes y decisiones, tómese un tiempo para anticipar cómo un buen trabajo, un buen empleo puede convertirse en un problema potencial. Sansón, en el capítulo 16 de Jueces, ¿qué pasó con Sansón? ¿Cómo se deslizó? Se dejó perder por enamorarse de una mujer engañosa. Sansón. Ay, el insigne apóstol Pedro también tuvo su desliz. Y vamos a leer Mateo 26. Voy a leer en primer lugar el versículo 40. Mateo 26:40, para ver el desliz del gran apóstol Pedro.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. O sea, el Señor Jesús estaba en Getsemaní orando porque eran horas antes de ir a la cruz. Y lleva a un grupo íntimo de sus discípulos para que lo acompañaran en el Getsemaní, para que estuvieran ahí velando y orando con él. Y mire lo que pasa aquí, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y el versículo 75 del mismo capítulo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué les parece, hermano? Si usted comienza a deslizarse, su final va a ser un lloro amargo. Desconfió en las palabras de su Señor. Pedro desconfió en las palabras de su Señor y durmió cuando Él le dijo que orara, que velara. Como consecuencia, lo negó delante de sus enemigos. Eso le pasó al gran apóstol Pedro. Vamos ahora a la iglesia. Como esta iglesia, este templo está tratando también las iglesias del Apocalipsis. Vamos a las iglesias. ¿Cómo se deslizó la iglesia de Éfeso? Está en el capítulo 2 de Apocalipsis, ustedes ya lo saben. La iglesia fue conocida por las buenas obras, pero descuidaron el primer amor de Dios. Descuidaron el primer amor hacia Dios. La iglesia de Éfeso. La iglesia de la Odisea, de Apocalipsis en el capítulo 3. La iglesia fue próspera materialmente, pero pobre espiritualmente, porque descuidaron, se deslizaron de su relación con Dios. El libro de Hebreos fue escrito principalmente para creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo. Ellos sabían muy bien que el Antiguo Testamento había venido de Dios. En especial, la ley de Moisés había sido entregada por medio de los santos ángeles. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a la Biblia, Hechos 7:53. Hechos 7:53. Amén. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿quiénes? De ángeles, y no la guardasteis. A pesar de la dignidad de los mensajeros que trajeron la ley, Israel la descuidó y sufrió el castigo de Dios por su falta de obediencia. La ley exigía obediencia. ¿Cuánto más el Evangelio? ¿Cuánto más el Evangelio? ¿Por qué? Ponga mucha atención. Hebreos 2 y 3. La ley exigía obediencia. ¿Cuánto más el Evangelio? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, justo castigo. Y el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué significa esto? Los que no guardaron la ley sufrieron disciplina, dice.
que había enviado al mundo por medio de los ángeles. Vemos la disciplina de Dios contra la nación de Israel a través del Antiguo Testamento, porque los israelitas descuidaban una y otra vez los mandamientos de la ley. Se apartaban de Dios, dejándose llevar por la corriente del paganismo que estaba a su alrededor. Ahora bien, y escuchen bien esto, si Dios exigía obediencia a la ley que fue entregada por los hombres por medio de ángeles, ¿cuánto más pedirá obediencia a la palabra, al Evangelio traído por su amado Hijo y que dio su vida? Los israelitas no escaparon al castigo de Dios cuando descuidaban la ley. Dios los castigó. Nosotros tampoco escaparemos a la disciplina de nuestro amante Dios si descuidamos la salvación que tenemos por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Israel siguió siendo la nación escogida por Dios a pesar de su desobediencia, la misericordia de Dios, la gracia. Nosotros seguimos siendo hijos de Dios aún cuando pecamos. Pero nosotros, como ellos, sufriremos la disciplina de Dios para traernos al arrepentimiento. Hermanos, podemos evitar la disciplina siendo diligentes en nuestro andar con Cristo. Y en cuarto lugar, el Evangelio traído por el Hijo es más grande. Y vamos a Hebreos 3 y 4, Hebreos 2, versículos 3 y 4. La cita que tenemos de base. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El argumento aquí del autor de los Hebreos va de mayor a menor. Si la desobediencia a una revelación transmitida por los ángeles era severamente castigada, la diferencia ante la salvación traída por Cristo, que dio su vida, recibe un mayor castigo. Sí, hermanos. La grandeza de la salvación se confirma por tres hechos. Fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los apóstoles y además fue testificada por el ministerio del Espíritu Santo. Eso dice el versículo 4 de Hebreos 2. Veamos qué tenemos que hacer para aprovechar su oferta. Veamos qué tenemos que hacer para aprovechar su oferta. Y el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, la oferta. ¿Cuál es la oferta? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dijo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Ahí está la oferta de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo por amor a nosotros los pecadores. Los que creemos en Él, dice que automáticamente tendremos vida eterna. Y más abajito en el 36, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo o el que se desliza hacia el mundo no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él o sobre ella. La ira de Dios va a estar sobre los que desobedecen a Dios.
los que no lo quieren aceptar. El que cree en Jesús recibe inmediatamente vida eterna. El que lo rechaza, la oferta de Dios, sufrirá la ira de Dios. Puedo agregar muchos otros textos a esta lista, pero por el tiempo ya no me lo permite. Jesús explicó claramente su propósito de descender al mundo y lo que tenemos que hacer para recibir sus regalos de perdón y vida eterna. Si descuidamos su oferta, no hay manera de escapar del juicio eterno. Como creyentes, hemos recibido un regalo inmenso y valioso. Dios quiere que aprovechemos al máximo todas sus provisiones. Si descuidamos nuestra vida espiritual, nos disciplinará para que nos consagremos a Él. Es pecado grave, hermanos, dejarnos llevar por los pecados de la vida pasada, porque al hacer esto tenemos en poco el sacrificio de nuestro Salvador, porque cuando nos arrepentimos, Dios perdona todos nuestros pecados y ya no somos los mismos. Todas las cosas viejas pasaron, todas. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios confirmó el mensaje de los apóstoles. Y voy a leer Hebreos 2:4, voy a repetirlo. Testificando Dios juntamente con ellos. Aquí está, miren. Dios testifica juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo hizo estos milagros con el fin de comprobar que el mensaje que predicaban los apóstoles venía de Dios. Ya que el Nuevo Testamento ha sido escrito, Dios por lo general no confirma su palabra por medio de milagros. No, esa época ya pasó y Él espera ahora que recibamos su palabra por la fe. Por la fe. Esto quiere decir que Dios no hace milagros hoy, que es lo que tal vez se está preguntando usted en este momento. Esto quiere decir que Dios no hace milagros hoy. Por supuesto que sí los hace, sí los hace. Cada vez que el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, es un milagro de amor. A veces en su misericordia Dios sana enfermedades físicas, pero es en su voluntad. No es que yo decreto que tú hoy día vas a ser sanado y serás sanado. Eso es falso. Eso es falso. Aquí no estamos para decretar ni para ordenarle a Dios nada. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, donde quiere y en el tiempo que Él quiere. Todo creyente ha visto el poder y la misericordia de Dios operando en su vida. Lo que pasa es que estas evidencias del poder y del amor de Dios no tienen el propósito de confirmar el mensaje de la Biblia. Esto ya está confirmado, hermanos. Su propósito es revelar la misericordia y el poder de Dios en cada uno de nosotros, los que lo hemos aceptado de corazón. A la luz de todas estas consideraciones, vamos a hacer una pequeña conclusión. Podemos apreciar mucho mejor la exhortación de Hebreos en el versículo 1 del capítulo 2, cuando dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, que nos deslicemos. Por tanto, dice, por tanto, ¿qué cosas hemos oído? Todo el Evangelio, incluso toda la enseñanza sobre grandes peligros y cómo ser salvos de ellos, lo hemos oído. ¿Por qué tenemos que atenderlas con más diligencia? Es la pregunta. ¿Por qué? La razón es sencilla.
no sea que nos deslicemos. Para evitar que nos deslicemos, ¿qué quiere decir esta palabra deslizarse? O sea, moverse poco a poco, moverse poco a poco, dejarse arrastrar con suavidad, deslizarse con suavidad. Hermanos, he aquí el tremendísimo peligro para nosotros: deslizarnos, apartarnos poco a poco del lugar espiritual, la iglesia. Deslizarse no se trata de una caída estrepitosa, no. Más bien visualizamos un distanciamiento lento, casi imperceptible al principio del lugar espiritual, la iglesia. Y usted se va deslizando poco a poco, se va alejando poco a poco de su iglesia. Un solo pasito atrás, un solo pasito hacia atrás, un solo desliz, sin justificación razonable, como por ejemplo no congregarse un domingo, no tomar la Santa Cena del Señor, ver un chispazo nada más de material pornográfico, ver un chispazo nada más de material pornográfico, pero siempre con la frente en alto, creyéndose incapaz de una caída desastrosa, porque yo soy firme espiritualmente. Sin embargo, lamentablemente, dejándose arrastrar con suavidad, poco a poco, más lejos del Señor, por tal vez las justificaciones sean mi esposo, mi esposa, mis hijos, los amigos, compañeros de trabajo, o aún por cristianos faltos de compromiso y espiritualidad. Y lo peor, por su propio desinterés, dejadez o concupiscencia, entonces usted comienza a deslizarse. Luego más pasitos desviados, más frecuentes desliz, cada vez más arriesgados. Entonces dando 3 pies y comienza a tambalearse, olvidándose de las cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios. Este tipo de deslizamiento triste y penoso, no frenado a tiempo, nos lleva al enfriamiento espiritual. Amadísimo hermano, amadísima hermana, y ustedes los que nos observan por el internet, esto sucede al cristiano que no frena a tiempo su deslizamiento del lugar seguro donde Dios lo colocó cuando obedeció al Evangelio. Hermano, hermana, les pregunto, y a los que están observándonos por el internet también, no como quien emita un juicio alguno, les estoy preguntando, no como quien emita un juicio alguno, sino como un hermano en la fe suyo, salvado de grandes peligros, al igual que ustedes, pero aún, al igual que ustedes, sujeto a tentaciones y debilidades peligrosas. En esta condición, permítanme hacerles unas preguntas. ¿Qué tal, hermano, hermana en Cristo? ¿Sigue usted firme en el lugar seguro
donde fue colocado cuando Dios lo rescató. Al asistir usted a Cristo, arrepentirse, confesar su nombre y bautizarse, ¿sigue usted siendo fiel a ese lugar? ¿O acaso está deslizándose, alejándose paulatinamente aún de una salvación tan grande? Si es así, usted necesita ser restaurado o restaurada al lugar seguro que una vez ocupaba. Y la única manera de hacer esto es reconciliándose con Dios hoy, pidiendo que sus hermanos en la fe oren por usted, brindándole su respaldo moral y espiritual, mientras reflexione usted sobre su condición y deber. Me dirijo respetuosamente también a las personas en esta mañana que nos están viendo por el internet. ¿Cómo van a cuidar una salvación tan grande? Si a usted, respetable amigo o amiga, le digo lo siguiente: si a usted que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿cree usted que Dios envió al mundo a su Hijo por amor a nosotros para perdonar todos nuestros pecados? ¿Lo cree usted? Él vino a este mundo para darnos una vida nueva, perdonar todos nuestros pecados, echarlos a lo profundo de la mar y hacer de cada uno de los que creen en Él una nueva criatura, olvidando todo lo viejo. No una nueva creación, es una nueva creación de Dios el que Él hace cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Jesús murió en el lugar que debíamos de morir nosotros, cargando la culpa y el pecado que yo y usted deberíamos de pagar. Él la pagó y ahora lo único que necesitamos hacer es solamente creer en Él, de corazón y sinceramente. Dios quiere salvarle a usted hoy día y quiere hacer de usted una persona nueva, una persona que sea controlada por Dios. Les invito a ustedes, amigos y amigas, y a los que nos miran por el internet, sí, que vengas a Cristo, que te arrepientas, y si eres cristiano, si tienes unos deslices, te recomiendo que te reconcilies con Dios hoy día. Sí, vengas y arrepiéntete con Dios. Y Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él. Y ese medio es la oración. Orar es hablar con Dios. Y si tú estás inmiscuido en esta situación, te pido respetuosamente que inclines tu rostro y cierres tus ojos y en señal de reverencia a Dios. Y repitas conmigo la oración que voy a componer desde aquí. Si quieres hacerlo audiblemente, hazlo. Pero si quieres hacerlo mentalmente, hazlo. Pero dile a Dios así hoy. Dile: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Señor, tengo este problema. Mi carne es más poderosa. Mi mente hacia lo material me arrastra para deslizarme de tu palabra. Señor, quiero que tomes el control de mi vida, de mis decisiones, desde hoy en adelante, y acépteme como su más humilde y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por considerarme como un hijo tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo descuidaremos de una salvación tan grande? Fue el mensaje de esta mañana que trajo nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos, para que cada uno de nosotros reflexionemos y meditemos de cómo está nuestro diario caminar con Cristo. Gracias por estar en esta sintonía desde aquí de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La Iglesia del Templo Alianza Redimido pues le hace una cordial invitación a cada uno de nuestros cultos presenciales.
Los días martes tenemos un culto de servicio de discipulado, los días jueves estudio bíblico, los días viernes también tenemos servicio de oración y testimonios, los días sábados reunión de jóvenes, JR, y los días domingos, como un día como hoy, la Academia Bíblica Dominical, 9 en punto de la mañana, y tenemos también el devocional, 11 en punto de la mañana. hasta cuando Él venga por su iglesia. Cada uno de nosotros fulgure Cristo en nuestras vidas. Es nuestro sincero deseo para este mes de julio poder predicar a las naciones, a las vidas, y si no podemos hacerlo, podemos contribuir con nuestras oraciones y también con nuestra ofrenda misionera. A continuación damos paso a la Santa Cena del Señor e invitamos a nuestro pastor Samuel Villavicencio para que nos presida en este magno evento. Mientras los diáconos se acercan, cantamos el himno número 239, En tu cena nos juntamos. Amor.
Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, y del capítulo 11 vamos a leer los versículos del 23 al 32. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 23, ustedes el 24 y terminamos juntos en el 32. Amén. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, prueben cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y juntos el 32. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a entrar en un momento de quietud personal en oración para después orar. Soberano Señor, gracias Padre por permitirnos estar en tu santa cena, recordando el sacrificio vicario en la cruz. Oramos, Padre, para que te manifiestes grandemente en la vida de cada uno de nosotros, aceptando, Señor, nuestra reconciliación, pidiéndote siempre perdón para poder participar de tus elementos simbólicos del pan y del vino. Oramos, Padre, para que tu gracia esté con cada uno de nosotros. Y oramos, Señor, porque tú lo dijiste en tu palabra, que mientras hagamos la celebración de tu Santa Cena, estamos recordando el sacrificio tuyo, tu muerte y tu resurrección, y lo más glorioso, tu segunda y pronta venida a esta tierra por tu iglesia. Señor, en tu palabra dice que podemos recibir sanidad, si es tu voluntad, participando de estos elementos. En la cruz llevaste las enfermedades de cada uno de nosotros. Ahí las clavaste. Oramos, Padre, para que tu gracia esté en cada uno de nosotros y nosotros obedeciéndote. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras los hermanos reparten el pan, cantamos juntos. Himno número 46, Un monte alto.
Padre Santísimo, te damos gracias, mi Señor, por estos elementos simbólicos, Señor, que tú nos has dado en este día, Señor. El pan simboliza tu cuerpo, Señor, que fue inmolado, Señor, en la cruz del Calvario por nuestro favor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Comamos juntos, hermanos. Mientras los hermanos reparten la copa con el vino, cantamos himno número 297, Has hallado en Cristo. diácono John Lino, Padre, gracias por el vino. Señor, te damos gracias, Padre, por tu sangre preciosa que está representada en esta copa, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, y hoy recordamos en este momento, en este día, Señor, tan especial. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, y habiendo dado gracias, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que vamos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Mientras los hermanos retiran las copas vacías, cantamos himno número 72, pudiera bien ser. Pudiera bien ser cuando el día amanece.
de nosotros como cristianos. La segunda gloriosa venida de Cristo es la que nos mantiene fieles y firmes en lo espiritual. Amén. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos da de ser tus hijos. No lo merecíamos, pero en tu gracia está enviar a tu Hijo para que muera en la cruz y mediante ese sacrificio darnos a nosotros la vida eterna. Regalarnos la salvación, una salvación que le costó la vida de tu Hijo y nosotros muchas veces no la valoramos. Señor, que aprendamos a valorar el costo de nuestra salvación y que fue tan fácil para nosotros creer en ese sacrificio vicario. Señor, que aprendamos que tu palabra nos advierte de los deslices. Señor, son muy peligrosos y empiezan por cosas muy pequeñas y terminan destrozando la vida de aquellos que permiten deslizarse. Señor, que tu mano de gracia esté con cada uno de ellos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.